Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. El que lee, entienda. Jesucristo menciona las profecías de Daniel, Jesucristo menciona las predicciones que el Señor hizo a través de Daniel, la llegada del Mesías. Entonces, en el año 27, ¿no es cierto?, aparece el Mesías. Ahora, vamos a la profecía de Daniel, capítulo 9, ¿qué iba a ocurrir, ¿no es cierto?, después de las 62 semanas, o sea, 7 semanas y 62 semanas, después de esas 69 semanas, ¿qué iba a ocurrir? Fíjese el capítulo 9, el versículo 20 y 26. Allí nos dice Daniel 9, 26, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Ahí dice la profecía. Después de las 62 semanas, ¿no es cierto? Si después del año 27 se iba a quitar la vida al Mesías. El Mesías iba a ser muerto. Bueno, la profecía tiene que cumplirse. Y bueno, se cumplió. En esta semana restante, el Mesías fue muerto. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, la historia, la biografía de Jesucristo, encontramos, ¿no es cierto?, toda su vida, que él recorrió allí en Palestina, sus 30 años, que fue un carpintero, que fue un ciudadano, que fue un judío, un adorador. Cuando vemos, por ejemplo, el libro de Lucas, capítulo 4, ahí encontramos al adorador Jesucristo, al judío Jesucristo. Lucas 4, versículo 16, dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo, en el sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Era la costumbre de Jesucristo de Nazaret ir a la sinagoga, ir al templo, ¿no es cierto? Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Entonces, durante sus 30 años, ¿no es cierto?, Jesús de Nazaret fue un ciudadano común, digamos así. Fue un judío como otro, un adorador, un trabajador, un hijo, un hermano, un amigo de las personas. Pero a partir del año 27, después que él es bautizado por Juan el Bautista, él comienza, aquí en el año 27, él recibe el título de Mesías. Porque la palabra Mesías significa ungido. Y Jesús de Nazaret fue ungido en el año 27, ungido por el Espíritu Santo, porque allí vino el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y allí él fue bautizado. A partir de allí él comienza su ministerio público, ya con ese título celestial, el del Mesías, ¿sí? Es por eso que en el libro de los Hechos, el escritor de los Hechos, hablando acerca de Jesús de Nazaret, nos dice el versículo 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces,
en la ocasión del bautismo, Jesucristo es ungido con el Espíritu Santo, y ese ungimiento, ¿no es cierto? Ese ungimiento ahí le da él recibe el título de Mesías. Por eso que él dijo a la mujer samaritana, cuando le dijo a ella, yo sé que ha de venir el Mesías y él nos declarará todas las cosas, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Eso aquí ya en esta semana, la última semana de las 70 semanas, ¿no es cierto?, de Daniel 9, 24 y 25. Entonces, el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Después de las 62 semanas, aquí en esta semana restante, se iba a quitar la vida al Mesías. Nosotros sabemos, por la historia, no solamente la historia bíblica, pero la historia universal, ¿no es cierto?, que en el año 31 de la era cristiana, ¿no es cierto?, en el año 31 de la era cristiana, muere en la cruz del Calvario Jesús de Nazaret. En el año 31 de la era cristiana, el Mesías es muerto, el Mesías es crucificado. La cruz, un instrumento de tortura romana, la cruz, un símbolo de vergüenza, la cruz, el lugar de la muerte de los malhechores, de los peores malhechores, fue crucificado y muerto Jesucristo. En el año 31 de la era cristiana, Jesucristo fue juzgado, ¿no es cierto?, juzgado, fue llevado al Sanedrín, fue juzgado por Anás y Caifás, las autoridades máximas en aquel entonces. De allí fue llevado al juicio romano delante de Pilato. Y cuando vemos la historia, Pilato no encontró ningún mal en Jesucristo y quería soltarlo. Pero la turba enfurecida gritaba, crucifícale, crucifícale. Y eso, el acto de la crucifixión por mando, ¿no es cierto?, de la autoridad mundial en ese entonces, que eran los romanos, por Herodes, ¿no es cierto?, básicamente por Pilato. Jesucristo fue presentado a Herodes, después a Pilato. Pilato autoriza que los judíos, ¿sí?, los judíos crucifiquen a Jesús de Nazaret. Y aquí en la cruz había un título que se colocó, el libro de Juan, capítulo 19, versículo 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y fue exactamente una verdad. Jesucristo, el crucificado, era el Rey de los judíos. Era el Rey esperado, era el Cristo esperado, era el Mesías esperado. Pero acá fue crucificado. En el año 31
cierto?, de la era cristiana. Más precisamente, el año 30 y medio, ¿no es cierto? La mitad del año, casi llegando al año 31, ¿sí? Entonces, prácticamente ahí encontramos, ¿no es cierto?, el año en que Jesucristo fue crucificado, en el año 30, ¿no es cierto?, y medio, y redondeamos para el año 31, ¿no? Pero aquí encontramos la fecha de la crucifixión de Jesucristo. Muy bien. Ahora, ¿qué decía la profecía? ¿No es cierto? ¿Qué decía la profecía? La profecía decía: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ahí dice la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 26. ¿Sí? Fíjese el versículo 27, que dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, en esa semana, aquí tenemos acá la semana restante, a la mitad de la semana, según la profecía, ¿no es cierto?, hará cesar el sacrificio y la ofrenda en esa mitad de la semana. O sea, que exactamente aquí en el año del año 27, ¿no es cierto?, contamos la mitad de una semana. Ya hemos visto que una semana tiene 7 días, que corresponde a 7 años. La mitad de una semana son 3 días y medio, que corresponde a 3 años y medio, ¿no es cierto? Entonces, si yo tomo del año 27 de la era cristiana y sumo 3 años y medio, voy a llegar al año 27 con 3, son 30 y medio, son 30 y medio, 31, podemos redondear en el año 31 acá, ¿no? O sea que en el año 31 de la era cristiana, se dice la profecía, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31, con la muerte del Mesías, con la muerte de Jesús de Nazaret, cesó, terminó, acabó el sacrificio y la ofrenda que se hacía durante todo el antiguo pacto. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, en el templo, ¿no es cierto?, allí en Jerusalén, se rompe de arriba hacia abajo, se rompe el velo, dando a entender, explicando. Por eso nos dice el libro de Mateo, capítulo 20, fíjese el versículo 27 de Mateo, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. En el momento que Jesucristo muere en la cruz del Calvario, el velo del templo se rompe de arriba hacia abajo. Milagrosamente, un hecho celestial. Jesucristo muere allá en el monte Calvario. Jesucristo muere fuera de Jerusalén, pero dentro de Jerusalén ocurre algo, un hecho un suceso allí en la muerte de Cristo, fuera de Jerusalén, pero dentro de Jerusalén ocurre algo. En el momento que Cristo muere, el velo del templo se rompe.
se rasga, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el verdadero cordero, ¿no es cierto?, el verdadero holocausto, el verdadero sacrificio estaba siendo hecho. Jesucristo de Nazaret muere por la humanidad. Jesucristo de Nazaret muere por los judíos. Jesucristo de Nazaret muere por los gentiles. Jesucristo de Nazaret muere por la humanidad. Allí en la cruz del Calvario, Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista, esa fue la expresión de ese gran hombre, Juan el Bautista, en el capítulo 1 de San Juan, dice el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo era el Cordero. En la cruz del Calvario, el verdadero Cordero fue inmolado. Y la muerte del Cordero, ¿no es cierto?, del verdadero Cordero, hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Se rompe el velo, ¿no es cierto?, del templo en dos, dando a entender que todas esas ceremonias, todos esos sacrificios, todos esos holocaustos, toda esta ceremonia encontró el cumplimiento allí en el año 31 de la era cristiana. La sombra se encuentra con la realidad. Lo que estaba predicho se encuentra con el cumplimiento. Y Jesucristo entonces es el cumplimiento de las profecías. Jesucristo es el Cordero de Dios que muere por la humanidad. Y de ahí es que en el año 31, a la mitad de la semana, como dice Daniel, el Mesías sería quitada la vida al Mesías. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y aquí se quitó la vida al Mesías. Ahora, el versículo 27 dice, por otra semana, esa semana acá, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Terminó todos los rituales que simbolizaban la llegada del Mesías. Ahora, aquí tenemos 3 años y medio, ¿cierto? Después de las 62 semanas. Nos queda aún 3 años y medio. O sea, la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda, la mitad de la semana. Entonces, aquí tenemos 3 años y medio. Y nos queda aún 3 años y medio restantes para el cumplimiento de las 70 semanas. Entonces, del año 31, ¿no es cierto?, o del año 30 y medio, yo cuento 3 años y medio restantes. ¿En qué año voy a llegar? En el año, aquí, ¿cierto?, el año 34, ¿sí?, de la era cristiana, ¿no es cierto? Entonces, el año 34, que es el restante de los 3 años y medio, 31, ¿no es cierto?, más 3, ¿no es cierto?, encontramos acá el año 34. Entonces, ¿qué ocurre en el año 34? Ocurre lo que dice la profecía de las 70 semanas.
Las 70 semanas termina en el año 34. Entonces, ¿qué decía la profecía de las 70 semanas? La profecía decía, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. El año 34, entonces, termina la profecía de las 70 semanas. ¿Qué ocurre en el año 34? Aquí, en el año 34, ocurre lo siguiente. Miren, durante esos 3 años y medio después de la muerte del Mesías, las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, fueron dadas exclusivamente al pueblo judío. Durante esos 3 años y medio, las predicaciones, las enseñanzas, las insistencias, ¿no es cierto?, fue al pueblo judío. ¿Por qué? Porque Dios consideraba a esta nación, a este país, a Jerusalén, ¿no es cierto?, como su pueblo. Jesucristo llega a Jerusalén días antes de su muerte y llora sobre ella. En el libro de Lucas, libro de Lucas, allí nos muestra el lloro de Jesucristo sobre Jerusalén. Lucas, antes de la muerte de Cristo, Jesucristo le dice: Jerusalén, Jerusalén. Y allí nos muestra el lloro de Cristo. Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y tú no quisiste. ¿Cuántas veces? Jesucristo llora por Jerusalén, porque Jerusalén, la ciudad del gran rey, Jerusalén, la ciudad amada, la metrópoli, no solamente de Israel, la metrópoli del mundo. Todos los que querían adorar al Dios verdadero tenían que venir a Jerusalén, como el adorador, el etíope, que vino allá de lejos, ¿no es cierto?, venía a Jerusalén a adorar, y Felipe le predicó el Evangelio. Entonces, en el año 30, del año 31 al año 34, el Evangelio fue predicado exclusivamente a los judíos, ¿no es cierto?, en el año del año 31 al 34. Durante 3 años y medio, el Evangelio fue exclusivamente a los judíos. Ahora, ¿cuál fue la actitud, cuál fue lo que hizo Israel, ¿no es cierto?, con la predicación del Evangelio, con el mensaje que se le daba a través de sus mensajeros? ¿Cuál fue la actitud que tomó Israel, ¿no es cierto?, para exactamente con esos mensajeros? La actitud fue la misma actitud que tomaron con el Mesías, ¿no es cierto? La actitud fue exactamente la actitud de rechazo. Pero durante esos 3 años y medio, Pedro, Juan, Esteban,
es cierto? Y los discípulos predicaron el Evangelio a los israelitas. Y Jesucristo les dijo que ellos debían predicar exclusivamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vayan los samaritanos, no vayan los gentiles, vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ellos, cuando recibieron esa comisión, fueron a predicar el Evangelio. Juan por un lado, Pedro por otro, Felipe por otro, y uno de los grandes predicadores fue Esteban. Y eso encontramos en el libro de Hechos, capítulo 7. Allí encontramos la defensa y muerte de Esteban. Y en el capítulo 6, ahí vemos el trabajo que hacía Esteban en la predicación del Evangelio. Fíjese el versículo capítulo 6, ahí nos dice que versículo 9: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. ¿Sí? Bueno, Esteban es arrestado, ¿no es cierto? Esteban es llevado, ¿no es cierto?, al tribunal judío, al Sanedrín, y es juzgado allí por las autoridades. ¿Y quién eran esas autoridades? Eran las mismas autoridades que mandaron crucificar a Jesucristo. Fíjese el versículo capítulo 7, ¿no es cierto? Aquí nos tenemos nosotros el versículo 59. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Por orden del Sanedrín, ¿no es cierto?, Esteban es apedreado. Por orden de las autoridades judías, un cristiano es muerto. ¿Cuál fue su culpa? ¿Cuál fue su delito? ¿Cuál fue su crimen? Predicar la salvación. Mostrar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Presentar a Jesucristo como el cumplimiento de las profecías. Entonces, en el año 31, los judíos crucificaron a Jesucristo, pero todavía no fue rechazado como nación. Pero en el año 34, en la muerte de Esteban, allí se completa las 70 semanas, ¿no es cierto?, en el año 34 de la era cristiana, se dio cumplimiento a lo que estaba anunciado en el profeta Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Fíjese, para terminar las 70 semanas, lo que dice la profecía. El versículo dice, el versículo 26, 9:26, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir
destruirá la ciudad y el santuario. Eso se cumplió literalmente. Los romanos que dominaban el mundo, ¿no es cierto?, invaden a Jerusalén y por mando del general Tito, ¿no es cierto?, en el año 70 de la era cristiana, en el año 70, destruye el templo y destruye Jerusalén. En el año 70 la profecía se cumplió exactamente como estaba anunciado. Dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. En el año 70 la ciudad de Jerusalén es destruida por el ejército romano. Entonces, las 70 semanas se cumplen exactamente como estaba anunciado. Todos los detalles de la profecía, todo lo que ocurrió durante esas divisiones, 7 semanas, 62 semanas, una semana, los sucesos ocurridos en estas semanas, tremendamente importante, no solamente para los judíos, pero para la raza humana. Entonces, en el año 34, termina las 70 semanas con la muerte de Esteban. ¿Y qué ocurre? El Evangelio no es solamente predicado ahora a los judíos, porque los judíos como nación deja de ser el pueblo de Dios. Israel como pueblo, como nación, aquí legalizó, en el año 34, legalizó su rechazo, ¿no es cierto?, del rey, ¿no es cierto?, y de Dios. En el año 34 se cumplió la profecía, ¿no es cierto?, y el Evangelio ahora es predicado a los gentiles y a todos aquellos que quieren escuchar el mensaje. ¿Y cuál es la iglesia de Cristo ahora? La iglesia de Cristo, ¿no es cierto?, la iglesia, el pueblo de Dios, ¿no es cierto?, es la iglesia que Jesucristo fundó, ¿no es cierto?, es la iglesia que Jesucristo fundó. Y todos aquellos que se incorporan a este cuerpo de Cristo ya formado, ¿no es cierto?, que se incorporan como miembros a este cuerpo, pasan a ser el Israel de Dios. Las 70 semanas, nosotros vemos así la primera parte de esta larga profecía de las 2300 tardes y mañanas, que hemos visto que está dividida en 2 secciones, la primera parte de las 70 semanas y la segunda parte que es el restante. Entonces acá ya podemos dar continuidad a eso, ¿no? Entonces vamos a borrar aquí la parte de las 70 semanas, ¿sí? Teniendo la comprensión de que esa 70 semanas es el desarrollo, ¿no es cierto?, de la primera parte de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, vamos a borrar acá, ¿no es cierto?, esa primera parte. Bien, entonces, los primeros 490 años de los 2300 años de esa profecía de Daniel 8:14, ¿no es cierto?, nosotros hemos visto que el cumplimiento de la misma terminó en el año 34 de la era cristiana, ¿sí? Haciendo un pequeño resumen, nosotros vemos que las 70 semanas, ¿sí?, 70 semanas, hemos visto que está dividida en tres partes, ¿no es cierto?, las 3 partes de las 70 semanas. Aquí vemos la primera parte, que son, conforme Daniel 9, ¿no es cierto?, dice,
7 semanas, 62 semanas, hasta la llegada del Mesías. Entonces hemos visto que 7 semanas, 62 semanas, ¿no es cierto? 7 semanas, 62 semanas, y llegaría entonces hasta el Mesías, que hemos visto según la profecía. La llegada del Mesías ocurrió en el año 27 de la era cristiana, ¿sí? Entonces, con esas 62 semanas aparece el Mesías, que hemos visto por la palabra de Dios que el personaje que cumplió todas las predicciones, que cumplió todas las especificaciones de la profecía, fue nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, que en el año 27 fue bautizado y allí comenzó su ministerio público, recibiendo el título de Mesías, recibiendo así no solo la aprobación del cielo, pero la declaración del cielo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. De allí entonces comienza su ministerio, y en esta semana restante de la profecía, que era una semana faltante de las 70 semanas, durante este periodo, ¿no es cierto?, el Mesías Jesucristo desarrolla su ministerio, ¿no es cierto? Y como decía la profecía, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces hemos visto que en el año 31, ¿no es cierto?, Cristo Jesús es crucificado y muerto allí en Jerusalén, ¿no es cierto? Entonces eso en el año 31 de la era cristiana, ¿sí? Entonces ahí vemos, en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Con el sacrificio de Cristo terminó todo el servicio ritual, servicio simbólico, que apuntaba al Cordero venidero, que apuntaba al verdadero sacrificio que debía ser hecho por la humanidad. Entonces, del año 27, ¿no es cierto?, aquí contamos la última semana, 27, una semana tiene 7 días, ¿no es cierto? Entonces 27 con 7 son 34. Entonces, en el año 34 termina las 70 semanas, ¿no es cierto? ¿Y qué decía la profecía? Daniel 9, 25, 24, 25 decía: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, ¿no es cierto? Entonces, en el año 34, allí el pueblo de Daniel, el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, como un acto público y una determinación de la directiva de Israel, los sumos sacerdotes, el Sanedrín, como la autoridad máxima de Israel, ¿no es cierto?, manda apedrear, ¿no es cierto?, a Esteban, un cristiano que predicaba así a Jesucristo como el cumplimiento de todas las profecías. Comenzó a contar toda la historia de Israel desde Abraham, todo el desarrollo, ¿no?, todos los mensajes que el Señor daba y dio a través de todos los tiempos, hasta la llegada del Mesías, que se cumplió en la persona de Jesucristo, ¿no? Después que él menciona, que él predica el Evangelio allí a toda la cúpula de sacerdotes y de sumos sacerdotes, ¿no es cierto?, ellos rechazan el mensaje, ¿no es cierto?, un mensaje que lógicamente ya era un mensaje que ellos conocían. Ellos sabían que el que había sido crucificado era el Mesías,
porque ellos dijeron en el juicio de Cristo: dinos, ¿eres tú el Cristo? Te conjuro por el Dios del cielo, decía el sumo sacerdote, que nos digas si eres tú el Cristo. Y Jesucristo dice: tú lo has dicho. Entonces, en aquel momento, el sumo sacerdote rasga su ropa sacerdotal, ¿no es cierto?, diciendo: ha blasfemado, ¿no? Pero en verdad no era ninguna blasfemia, era una declaración de la verdad. Y ellos, crucificando a Jesucristo, sabían, ¿no es cierto?, que aquella persona, aquel ser humano, era digamos así, el libertador, era el rey prometido, y ellos crucificaron sabiendo quién era Jesucristo. Y más, cuando Jesucristo resucita, ¿no es cierto?, las autoridades judías, ¿qué hicieron, no? Mandaron, ¿no es cierto?, antes de la resurrección, mandaron poner guardia, ¿no es cierto?, para que exactamente no ocurriera la resurrección, ¿no? Porque había dicho Cristo que al tercer día resucitará, y ellos tenían ese conocimiento. Entonces, ellos mandaron guardas, y ese hecho, este acto de ellos, esa providencia, fue exactamente algo que fue en contra de ellos, porque el registro muestra que los guardas, que los soldados fueron testigos oculares, vivientes, presenciales del hecho de la resurrección. Entonces ellos presenciaron allí la piedra siendo rodada, aquella gloria del Hijo de Dios saliendo del sepulcro, ¿no es cierto? La presencia del ángel diciendo que ya había llegado el momento de la resurrección, y los soldados vieron todo aquello, ¿no?, y se espantaron y cayeron como muertos. Presenciaron así la resurrección del Hijo de Dios. ¿Y qué hicieron ahora los guardias? Nos dice la inspiración, ¿no es cierto?, que ellos contaron fielmente el ocurrido. Allá en Mateo capítulo 28, dice el informe de la guardia, capítulo 28, versículo 11. Mientras ellos iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ellos contaron fielmente el ocurrido allí, el primer día de la semana, el domingo, lo que había sucedido allí con el túmulo, contaron, ¿no? Y ellos, ¿qué dijeron? ¿Qué dice el versículo 12? Y ha reunido con los ancianos y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Entonces, sobornaron los soldados para que no dijeran la verdad. Los judíos, los sacerdotes, las autoridades de Israel eran conscientes de los hechos, ¿no es cierto? Sabían que el crucificado era Jesucristo. Fueron testemunhas vivientes de sus milagros, de su poder, de su obra, ¿no es cierto? Y fueron, digamos así, conscientes de todas las predicciones que Cristo había dicho, incluyendo la resurrección. Ellos eran conscientes. Así que cuando Esteban, en el capítulo 7 de Hechos, presenta su defensa, presenta a las mismas autoridades de Israel, ¿no es cierto?, que mandaron crucificar a Cristo, las mismas autoridades de Israel que fueron
que escucharon el informe de la guardia, ¿no es cierto? Y ellos acá, en el libro de Hechos, cuando Esteban presenta su defensa, fue recalcado la verdad y ellos rechazaron voluntariamente la verdad, fueron contra la verdad y más, mataron a Esteban. Por eso que con este acto, en el año 34, la nación judía legalizó su rechazo como nación elegida, como pueblo elegido, como iglesia de Dios. Por eso que la profecía se cumplió, como decía Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El año 34 se cumplió exactamente esta profecía. Así que Jesucristo, en los días de su ministerio, allí cuando él es bautizado en el año 27, nos dice que la santa inspiración, que Jesucristo funda una iglesia, ¿no es cierto? Funda una iglesia. Y nos dice el versículo, capítulo 16 de San Mateo, versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, apuntando para Jesucristo mismo, él apuntando para sí, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesucristo funda una iglesia. Vino a los suyos, lógicamente, vino a Israel, pero los suyos no le recibieron. Entonces, Jesucristo funda una iglesia, da origen, ¿no es cierto?, a esta iglesia, que Él es la piedra angular, que Él es el fundamento de esta iglesia, una iglesia que está fundada sobre la roca, sobre Jesucristo, y Él dice, las puertas del infierno, ¿no es cierto?, no prevalecerán contra ella. Todos los ataques que hiciera el enemigo no iba a apagar la luz. Todas las incursiones que hiciera el adversario con todas sus huestes del mal no iban a destruir esta iglesia. Y gracias a Dios, ¿no es cierto?, y como cumplimiento de esta profecía, la iglesia de Jesucristo, a partir de entonces, ella subsistió hasta los días de hoy. Porque dice ahí la profecía, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a partir del año 27, ¿no es cierto?, cuando Cristo es bautizado, y a partir de entonces comienza su ministerio y funda su iglesia con 12 apóstoles, ¿no es cierto?, allí comienza un largo periodo de la iglesia de Cristo, que es un periodo que va hasta el fin del tiempo. Y este periodo, este tiempo de la iglesia, el Señor vio, ¿no es cierto?, y el Señor vio que la iglesia iba a pasar por etapas, ¿no es cierto?, por periodos, que en el Apocalipsis vemos que la iglesia pasa así por 7 periodos, ¿no es cierto? La iglesia que Jesucristo fundó, ella pasa entonces, vamos a colocar aquí, la iglesia de Cristo, ella pasa entonces por 7 periodos. Y estos periodos están marcados en el Apocalipsis, menciona como las 7 iglesias, ¿no es cierto? Pero en verdad es la misma iglesia, es el mismo pueblo, pero dividido en 7 tiempos, ¿no es cierto? Porque sabemos en profecía el número 7, ¿no es cierto?, la terminología 7
no denota cantidad, sino plenitud, totalidad, ¿sí? Entonces, las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿no es cierto? Son 7 periodos de la iglesia de Cristo. Esos 7 periodos, ellos están bien definidos, ¿no es cierto?, en la profecía. Son 7 periodos realmente muy largos de la palabra de toda la historia cristiana, ¿no es cierto? Y estos periodos quedaron marcados de una forma, cada periodo tiene una transición bastante visible, bastante comprensible, cada periodo, ¿no es cierto?, de la iglesia del Señor. Entonces, esos periodos, ¿no es cierto?, llega hasta el fin. Comienza en la fundación de la iglesia, como la nación judía deja de ser la iglesia de Cristo por el rechazo. Entonces Jesucristo funda una nueva iglesia en sus días, ¿no es cierto? Esa iglesia pasa así por 7 periodos que llega hasta nosotros y llega hasta el fin, ¿no es cierto? Entonces, conforme el libro de Apocalipsis, nosotros vemos que esta iglesia recibió, digamos así, recibió como nombres, las 7 iglesias del Apocalipsis recibió esos nombres, que eran iglesias ya, digamos así, fundadas en ciudades, que esas ciudades, lógicamente, estaban ahí los hermanos, y esa iglesia de la ciudad tenía las características parecidas a esos periodos, ¿no es cierto?, de la historia de la iglesia. Y esas iglesias que aquí mencionan, ¿no?, la primera iglesia, que es Éfeso, ¿no es cierto?, la segunda, que es Esmirna. Entonces vemos que esas iglesias representaban el periodo que la iglesia de Cristo pasaría en la historia, ¿no es cierto? Esas son 7 iglesias que había en Asia, pero eran características que había en esta iglesia, en esta ciudad, que identificaba o parecía con ese periodo de la historia de la iglesia del Señor, ¿no? Entonces, el primer periodo nosotros vemos que es Éfeso, el segundo periodo Esmirna, el tercer periodo es Pérgamo, ¿sí? El tercer periodo es Tiatira, el cuarto periodo vemos que es Sardes, vemos el quinto periodo es Sardes, ¿no es cierto? El sexto periodo, Filadelfia, y el último periodo que es la Odisea. Entonces, ese último periodo, ¿no es cierto?, el periodo del fin, el periodo último de la iglesia de Cristo, es un periodo muy especial, ¿no es cierto? Una generación es muy especial porque es la iglesia del fin,
el último periodo de la iglesia. Entonces, la primera iglesia, ella es fundada en el año 27 o del año 27 al año 30, cuando Jesucristo aparece. Entonces podemos colocar acá el año 27, cuando aparece el Mesías, ¿no? Y funda la iglesia, ¿no? Entonces, este primer periodo es el periodo de el periodo de la iglesia primitiva, ¿no es cierto? El periodo de la iglesia de los discípulos, de los apóstoles. Esa iglesia, ella va del año 27 hasta la muerte del último apóstol, ¿no? Del apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis. Entonces, la primera iglesia va hasta el año 100 de la era cristiana. Esa es la iglesia primitiva, una iglesia pura. En el Apocalipsis habla justamente de esta pureza y menciona la época del caballo blanco, ¿no es cierto? Que fue el periodo de la iglesia que realmente salía venciendo y para vencer. El segundo periodo, el periodo de Esmirna, es un periodo de una iglesia perseguida, una iglesia donde están los mártires, ¿sí? Una iglesia realmente donde la fe fue probada duramente. Eso fue la iglesia de Esmirna, el periodo de la iglesia, el periodo de los mártires, que fue del año 100 al año 313. ¿Sí? Al año 313. ¿Por qué? Según la profecía, ¿no es cierto?, la iglesia era perseguida y en el año 303, el emperador romano da un edicto para que se extermine a los cristianos. Por eso allí decía: no temas en nada lo que vas a padecer, el versículo 10 del capítulo 2, hablando a la iglesia de Esmirna. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces eso en el año 303. Esos 10 años fue el periodo, ¿no es cierto?, fue los años que se buscó a los cristianos, y la intención era realmente apagar la luz. La intención era realmente desarraigar el cristianismo de la tierra, una incursión del diablo. Por eso dice que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, los perseguirá, los matará, y la intención era exterminar, ¿no es cierto?, a los cristianos. Así como Herodes procuró matar a Jesucristo en su nacimiento, así también el diablo procuró destruir a los cristianos en ese periodo de Esmirna. Fue realmente un periodo muy difícil. Pero ¿qué ocurrió? En el año 313, ¿no es cierto?, allí vemos que hay un edicto de tolerancia y los cristianos son de esta manera dejados de ser perseguidos, termina la persecución. Y interesante que en esta persecución fue donde el número de los cristianos aumentó